relacionados al procedimiento y factores individuales del paciente, sin comprometer la atención de pacientes sospechosos o confirmados COVID. Esto quiere decir que en la situación epidemiológica en la que estamos hoy en Argentina, donde uno está viendo cierto incremento de casos en la región de AMBA, pero no así en el resto del país, uno tiene que adecuar estos protocolos o estas indicaciones a la realidad local de cada lugar. Y no solo epidemiológicamente hablando de la provincia donde uno esté o del lugar a donde uno trabaje, sino también con respecto a los recursos con los que cuenta para poder atender, en principio y fundamentalmente a los pacientes sospechosos o confirmados de enfermedad por COVID, y luego, por supuesto, no dejar de atender a aquellos pacientes que tienen patologías, como en este caso enfermedades cardiovasculares, que pueden traer consecuencias graves si no se los atiende, ¿no? Este cuadrito lo hizo la Sociedad Española, que la verdad que explica que de acuerdo a la cantidad de porcentaje de pacientes COVID hospitalizados, uno podría de alguna manera regular la actividad quirúrgica, siendo en mi hospital, o como un ejemplo en el Hospital Austral, que tenemos menos del 5% en este momento de pacientes COVID positivos internados, ellos sugieren que no va a tener impacto en los recursos, el hecho de abrir un poco más las cirugías, y que podríamos llegar a transformar la actividad quirúrgica en una actividad quirúrgica normal. Más allá de este cuadro, que uno debería colocarse en la fase que a cada uno le corresponda, uno que tiene que tener siempre una prioridad, que es ver si el procedimiento va a ser una emergencia o una urgencia, y ver si es un procedimiento electivo, y también tener algunas consideraciones, como en este score, que se llama el score de Mentz, que lo estamos utilizando mucho para tratar de cuantificar o como una ayuda para reflexionar qué tipo de patología tiene el paciente y qué comorbilidades tiene esa patología, diabético, inmunosuprimido, si tiene enfermedad cardiovascular, el Body Mass Index, todo lo que hace pensar en complicaciones posoperatorias, factores que tienen que ver relacionados específicamente al procedimiento, a la duración del procedimiento, a la necesidad de terapia intensiva después, a la cantidad de miembros del equipo quirúrgico que participan. Y por último, a factores del paciente que tienen que ver con la elección del mejor tratamiento, ya sea tratamiento conservador, tratamiento que puede diferirse 2 semanas, o aquellos que se pueden diferir más allá de las 6 semanas. Todo esto significa que un grupo interdisciplinario tiene que evaluar específicamente cada paciente y ponderar cuál es la importancia de la resolución quirúrgica en este momento y cuál es la posibilidad de diferirla o no. Y por supuesto pensando siempre en el beneficio del paciente. Este score, bueno, pone un punto para dejarlo claro, que más de 60 puntos reevaluar si realmente el paciente necesita o no la cirugía por el riesgo de las complicaciones, y menos de eso sí se podría hacer con seguridad. Entonces, cuando hablamos del quirófano, y en esta época donde estamos realmente considerando que los pacientes tienen un riesgo per se de tener enfermedad por COVID, no todos, pero algunos de ellos, es pensar en que, esto lo dijimos siempre, no es solamente en COVID, que hay que minimizar la cantidad de personal presente en la cirugía. Hoy más que nunca les pedimos que estén presentes aquellas personas que necesiten, que tengan un rol importante en la intervención, y minimicemos la gente que está dentro del quirófano, no solo porque el paciente podría llegar a ser positivo, sino que también el personal podría tener alguna enfermedad. Y esto, que siempre lo dijimos, en este contexto de coronavirus también es una cuestión importante, y una de las cosas que sugerimos es registrar bien el personal que se involucra en cada cirugía o en cada procedimiento para llevar un control de esto. Todo el personal debe estar protegido en el quirófano con un equipo de protección personal necesario de acuerdo a la función o de acuerdo a lo que va a realizar. Y todo aquel que ingrese a la planta quirúrgica, también esto que voy a decir no es nuevo, pero más que nunca lo tenemos que hacer cumplir, que es tener un código de vestimenta adecuado para un quirófano, ingresando con el pelo atado, con el cubierto por el gorro, las uñas cortas sin esmalte, sin ningún tipo de accesorio, evitar entrar con reloj, pulseras, anillos, celular, tablets, estetoscopios, parlantes, todo lo que ayudaría a tener algún tipo de transmisión, y obviamente el calzado impermeable.
La puerta tiene que estar cerrada durante toda la intervención quirúrgica y en el caso de los pacientes, las cirugías de pacientes COVID positivos, se sugiere esperar 30 minutos cuando tenemos un quirófano que tiene 25 recambios de aire por hora para lograr un recambio de 12 a 15 en esos 30 minutos que garantizan tener un aire protegido dentro del quirófano. Claramente tenemos que saber que en esta época tenemos que establecer circuitos bien separados entre aquellos pacientes que son COVID positivos y aquellos que son COVID negativos. Con respecto puntualmente a la evaluación prequirúrgica, esto va a depender qué le voy a hacer al paciente, y en este caso al paciente que va a ser sometido a una cirugía cardiovascular, va a depender fundamentalmente de los recursos de cada institución adecuado al procedimiento. En principio es lo que dijimos, la planificación quirúrgica según un equipo multidisciplinario que evalúe el caso, los riesgos y los beneficios de la cirugía. Lo segundo que vamos a hacer es hacer un triage con un cuestionario para identificar casos sospechosos de COVID. Eso está bien estandarizado en el Ministerio de Salud de la Nación. Uno lo podría hacer en varias instancias, en el momento de la consulta, en el momento previo al quirófano, a que venga el paciente a operarse con un llamado telefónico, y luego el día de la cirugía, donde uno se certifica que el paciente no tuvo tos, fiebre, no tuvo contacto con pacientes COVID positivos, no tiene ningún factor de riesgo para estar relacionado con un paciente COVID positivo. Entonces, ese interrogatorio ayuda también a separar circuitos entre los pacientes COVID positivos o sospechosos de aquellos que no lo son. Luego, el estudio por imágenes. Esto se hace ahora en el hospital como screening para pacientes que se van a operar, cualquiera sea la cirugía, que es una placa de tórax y eventualmente una tomografía computada de tórax también, que va a depender de la disponibilidad del recurso en cada centro, y esto fundamentalmente para los pacientes que nosotros vamos a intervenir con cirugías mayores y que es un buen screening para ver si tienen algún tipo de infiltrado que justifique la suspensión de la cirugía. Y en última instancia es lo que hablamos de la PCR para SARS-CoV-2, para la enfermedad producida por COVID, para el virus que produce el COVID, y en general esta indicación se reserva para cirugías de alto riesgo, fundamentalmente aquellas que se generen aerosoles, o que nosotros preveamos que el paciente es un paciente de riesgo de padecer complicaciones. ¿Cómo se justifica el uso de esta PCR? En realidad tiene dos objetivos, es reevaluar cada caso si fuera positiva. Claramente hoy, si una PCR da positiva, uno tiene que ver la urgencia quirúrgica y eventualmente lo ideal es suspender la intervención, ya que se sabe que hay una tendencia a incrementar las complicaciones posoperatorias, y en segunda instancia, saber si el paciente es positivo hace que el personal de salud tenga los cuidados adecuados sobre la utilización del equipo de protección personal adecuado. ¿Para qué cirugías lo estamos sugiriendo? Es para cirugías, la realización de esta PCR, hablando puntualmente, es cirugías aerodigestivas superiores, torácicas, esofágicas, orofaringias, las cardiovasculares, cuando utilizamos sierras o mandril, y neurocirugías que ingresan a través de mucosa nasal. Como todos sabemos, ningún método es 100% sensible, la PCR tampoco es 100% sensible, y por eso uno sugiere que en procedimientos altamente generadores de aerosoles, por ejemplo, fundamentalmente en la intubación orotraqueal o la realización de una traqueostomía, se siga usando el equipo de protección 3 para proteger al personal. O sea, la PCR es un muy buen método de screening, va a ayudar a que nosotros protejamos al personal de salud en el quirófano, podamos descartar aquel paciente que es positivo, entonces hay que hacer otras cosas y no intervenirlo quirúrgicamente, y considerar como la endoscopía o como en el caso de la intubación, con alto riesgo de generación de aerosoles, el uso en ese contexto de equipos de protección personal 3. Para ir terminando lo que es la evaluación prequirúrgica y darle paso a Estela, nosotros planteamos en este documento un algoritmo de manejo de pacientes
que tengan disponibilidad, en el centro que tenga disponibilidad para PCR. En el caso de cirugías de emergencia, obviamente se va a considerar el paciente como probable positivo, vamos a usar todas las medidas de protección personal, en este caso son pacientes que no podrían esperar ningún estudio complementario, y en el caso de que sí pudieran esperar el estudio complementario, vamos a esperar la realización de una placa o de una PCR para poder reevaluar el caso. Si no, se utiliza un equipo de protección 3. Y en el caso de urgencias, en procedimientos de generación de aerosoles, y si tengo PCR, primero vamos a hacer la identificación de síntomas compatibles con caso sospechoso. Si el paciente tiene síntomas compatibles, hay que seguir estudiándolo con imágenes, con PCR. Si la PCR es positiva y se puede diferir el procedimiento, se va a diferir, y si no se puede diferir, se va a hacer con un equipo de protección personal 3, y si la PCR es negativa, utilizaremos un equipo de protección personal de tipo 2, que es la que usualmente se usa en quirófano, con el agregado de la máscara o la protección ocular. Y en procedimientos sin riesgo de generar aerosoles, también vamos a ver si tienen síntomas respiratorios. Si así lo tuvieran, hay que estudiar a ese paciente. Si el resultado del estudio, tanto de imágenes o PCR, da positivo, hay que trabajar en ese procedimiento con equipo de protección 3, idealmente, y en el caso de que fuera negativo, en vestimenta común, y si es negativo directamente los síntomas, uno podría plantear utilizar la vestimenta adecuada para el tipo de procedimiento. Si no disponemos de PCR, lo que uno sugiere es hacer un muy buen interrogatorio y algún estudio por imagen. Si da positivo ese screening, tomarlo como sospechoso, y en procedimientos generadores de aerosoles, que es todo lo que enumeramos y los que están acá, usar equipo de protección 3, y en cirugías que no generen aerosoles, usar equipo de protección personal 2. O sea, en resumen, lo que tratamos de hacer es, de acuerdo a la situación epidemiológica en el lugar a donde estemos, ya sea en la provincia, en la ciudad, en el hospital a donde yo trabaje, jerarquizar qué pacientes tengo y qué proporción de pacientes COVID positivos tengo, para poder utilizar estrategias de screening que minimicen el riesgo en el personal y minimicen las complicaciones para el paciente. Muchas gracias. Estela, te doy el paso. Sí. Y acá le damos el pase a la licenciada Maimone. ¿Qué tal, Estela? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuando quiera. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero agradecer la invitación. Es un placer compartirla con los otros disertantes. Y bueno, continuando a Wanda, digamos, vamos a hablar un poco de qué pasa dentro del quirófano, ¿sí? Antes de empezar a pensar, digamos, cuáles son los elementos de protección personal, tenemos que tener en cuenta que cirugía cardiovascular funciona dentro de un quirófano, ¿sí? Dentro de una sala de cirugía, donde no todos los quirófanos tienen las mismas comodidades ni las mismas formas de trabajar, por lo cual antes de poder realizar las normas propias del quirófano, tenemos que tener en cuenta la estructura física de ese quirófano. No todas las normas que leemos son útiles para todos los quirófanos. Contar con los elementos de protección personal que sean útiles, que hayan demostrado eficacia, que estén para todo el equipo quirúrgico, y esto es sumamente importante porque tenemos personal de salud que se contagia, ¿sí? Se contagia, por un lado, o porque no cuenta con los elementos de protección personal, y por el otro lado, porque no los usa en forma correcta. Por lo tanto, el tercer paso importante que tenemos que tener en cuenta como consideración institucional es la capacitación al personal de salud. Entonces, para poder trabajar seguros, porque lo que más nos pasa en este momento es que creo que hay mucho miedo, mucha incertidumbre, es poder priorizar los casos y programar. Todo lo que hagamos programado va a salir mucho mejor que
trabajar con las emergencias, ¿sí? Entonces, creo que todas las instituciones ya tienen un comité de políticas de priorización o comité de emergencia, lo llaman de distintas formas, que tiene que estar compuesto por un integrante, un cirujano, un anestesista y el liderazgo de enfermería o instrumentación, dependiendo de cuál es esa institución, donde trabajen en equipo, no un grupo que se dedica a una cosa y el otro a otra, sino que todos deben estar sumamente coordinados. La diferencia del equipo con el grupo es que en el equipo todos tenemos un objetivo, pero todos se interrelacionan entre sí y lo que importa es el resultado final, que va a ser el éxito de todos, ¿sí? Entonces, tener en cuenta cómo se van a ir abriendo los quirófanos y qué casos se van a operar, y para esto hay que diseñar un flujo de trabajo que todos deben conocer, que solamente van a trabajar los profesionales esenciales dentro de esa cirugía y dentro del quirófano, y los que no son esenciales dentro del quirófano no deberían estar dentro del quirófano cubriendo horas, porque van a someterse a riesgo, que haya disponibilidad de recursos no solo en el quirófano, sino también en cirugía cardiovascular, porque este paciente va a pasar del quirófano a recuperación cardiovascular, es decir, y que haya una capacitación continua del personal. Este es un ejemplo, cuando hablamos de capacitación, no es le di una clase y lo entendió, sino tener muchas formas de comunicarse, ¿sí? Mucho apoyo visual. Esto no está en nuestro idioma, pero digamos me pareció interesante ver cómo en esta institución todo lo que tenía que ver con lo visual existía, además de la norma escrita y la capacitación hecha, ¿no? En una clase o en el grupito, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ellos usan el código de colores, no solo el de la flecha, y no solo este es un área para colocarse los elementos de protección, para sacarse los elementos de protección, que en este quirófano lo pudieron hacer diferenciadas, no es el mismo lugar. Las áreas donde se colocan los elementos tienen permanentemente los recordatorios, el alcohol para manos para limpiar las superficies, donde se retiran lo mismo, recordatorio de cómo lavarte las manos, y permanentemente es recordar. Y no solamente en las paredes, que hay que usar las paredes, porque las paredes hablan, también usarlos en las redes, porque estamos muy acostumbrados, y sobre todo en los lugares donde hay gente muy joven, bueno, utilizar el Instagram, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, digamos, como para poder ir recordando, porque la capacitación no basta con hacer la clase o con ir varias veces, sino que todo lo que podamos usar para comunicar y apoyar visualmente va a ser de utilidad, porque los casos que nos vamos enterando de brotes en el personal están dados por el no cumplimiento. Tenemos los elementos y no se cumple en algún paso de este proceso. Tenemos que tener en cuenta, como decía Wanda, bueno, respetar las normas del quirófano seguro, porque no solo COVID hay en la era del COVID. Los pacientes, sobre todo de cirugía cardiovascular, que salen bastante complejizados del quirófano, van a seguir teniendo el mismo riesgo de tener bacteriemias asociadas a catéter, infección del sitio quirúrgico, neumonías asociadas al respirador, son pacientes complejos realmente. Entonces, bueno, existen las infecciones asociadas al cuidado de la salud, además de COVID, y entonces, bueno, no desesperarnos, no pensar que solo es el COVID y no contagiarnos nosotros, sino que la seguridad del paciente acá es sumamente importante también. En cirugía dentro del quirófano, bueno, como decía Wanda, separar el quirófano COVID, y hay instituciones que lo hacen en horarios de menor circulación de personal, o sea que cuando tengo un COVID y sé que lo tengo que operar, bueno, ese paciente se va a operar en un momento en el que no haya muchas otras cirugías o mucha gente circulando. De hecho, hay un quirófano en otro país que usa los tiempos para COVID, donde no hay ninguna actividad administrativa, o sea, donde poca gente está dentro del quirófano. Bueno, trabajar con puertas cerradas, esto tiene que ver mucho con la ventilación. Muchas veces nos preocupa esto de la ventilación porque el quirófano tiene presión positiva. La presión positiva es con relación al pasillo, o sea que si abro la puerta, lo que está dentro del quirófano no contamine el exterior. Pero también los quirófanos que tienen presión positiva tienen una alta frecuencia de cambios de aire por hora, lo cual licúa mucho el aire y la posibilidad de contaminación hacia el exterior.
Ideal sería, hay mucha bibliografía que habla de tener presión negativa, pero no es muy posible en la mayoría de los quirófanos. Nosotros también tenemos quirófanos que tienen aire acondicionado de tipo domiciliario en el país. Si es un paciente COVID, que conozco COVID, no debería tener el aire prendido porque elimina un vientito que va circulando y empujando, digamos, las partículas hacia el personal de salud, y lo mismo los caloventores que muchas veces se utilizan para calentar el paciente y demás. Todo lo que elimine un vientito, digamos, y no tenga filtración de aire, se torna peligroso para los trabajadores de la salud. También se propone trabajar con elementos individualizados, como los que están acá, o sea, que sean para el paciente Juan Pérez, que la cirugía ya se conoce, que se sabe qué es lo que va a usar, ponerlo en un set, en un kit, en una bolsa, en un elemento, donde no se malgasten recursos, donde estos elementos son los que va a usar ese paciente, y esto va a hacer que no haya después elementos desparramados por otros lugares, ¿sí? Cuidar los recursos y no malgastarlos. Tenemos así como una adicción a usar cosas de más, o usar cuando no es necesario, y esto va a hacer que no tengamos los recursos cuando realmente los necesitemos, y por otra parte, sabemos que en el mundo los recursos son escasos, y que tenemos que pensar no solo en la seguridad del personal, que es sumamente importante, y tenemos que garantizarla, sino también en la seguridad del paciente, ¿sí? Planificar estas listas de cotejos, checklist, y documentar el cumplimiento, ¿sí? En el prequirúrgico, antes de comenzar la cirugía, se debe entrar a ese quirófano para ver si tiene todo lo que se supone que debe tener para funcionar bien, para que no haya la emergencia y hacer trabajar a la circulante por cosas que no se previeron antes. En el intraquirúrgico lo mismo, y en el postquirúrgico. Documentar cuál es el porcentaje de cumplimiento para ir mejorándolo. El personal debe ser el necesario, estar capacitado y registrar quién es el personal que intervino en la cirugía. Y el estar capacitado, otra vez, no es que recibió una clase, ¿no? Tiene que ser un personal que haya demostrado que aprendió a poner y sacarse los elementos de protección personal. Ustedes en el quirófano acostumbran a utilizar los elementos de protección personal, pero muchas veces o no se usan bien o no se retiran bien. Y acá, en el error, se va a la vida de uno muchas veces, ¿no? O sea, tenemos que tener bien internalizado cómo colocarse y cómo retirarse los elementos. Si tenemos un lugar diferente, como decíamos antes, no establecer un flujo y que todos lo conozcan, mucha señalización. La circulante debería quedar fuera del quirófano si es posible, porque es una persona menos que estaría en riesgo. Y los anestesistas, el personal de anestesia, tiene que tener dos objetivos claros: reducir la generación de aerosoles, siempre que pueda, lo debe hacer, con distintas estrategias, distintas técnicas, y tener en cuenta la seguridad del paciente. Entonces, ¿cuáles son los elementos de protección personal? Creo que ustedes lo saben y los usan, y a veces los usan de más también. Lo que genera aerosoles, cirugías que generan aerosoles: el respirador N95, la protección ocular y la máscara facial, el camisolín hidrorrepelente, los guantes estériles, las botas y la cofia. La mayoría de estos elementos los usan ustedes habitualmente. El tema es, acá los tenemos que usar bien o bien, no hay posibilidad del error. ¿Quién es este personal que trabaja en cirugías que generan aerosoles? El anestesista seguro, los cirujanos y las instrumentadoras para cirugías que generan aerosoles, y si no generan aerosoles, lo que va a cambiar es el tipo de barbijo, que en lugar de ser un N95, que tiene como diferencia el barbijo quirúrgico fundamentalmente el tipo de cerramiento, que lo hace realmente mucho más seguro que un barbijo quirúrgico, que un buen barbijo quirúrgico tiene una excelente filtración también. Hay mucha bibliografía, y de hecho en el documento que mencionaba Wanda, que hizo el Colegio de Cirujanos Cardiovascular, hablan sobre doble guante, doble bota, doble cofia, doble lo que fuera. Mucha bibliografía no está de acuerdo con este doble, porque al ponerte doble también tenés más riesgo cuando te retirás lo que es doble, salvo que haya situaciones puntuales. Una, por ejemplo, es el doble guante, cuando ya se usa en muchas cirugías, y sobre todo si te tenés que cambiar un guante porque se rompe y demás, tenés el otro guante y no hay contacto con piel. Pensemos que este es un virus de contacto respiratorio,
y que se transmite por contacto respiratorio, contacto cercano, pero en el quirófano tenemos un sistema de ventilación que se va moviendo, por lo tanto se hace un poco más aéreo este virus, y por contacto con superficies contaminadas con un paciente que tiene COVID, ¿sí? Entonces no tenemos que perder ese foco, y bueno, la institución decidirá si usa doble o usa simple, y cuál es la calidad de sus productos. Pensemos siempre que cuando usamos doble, estamos tal vez reduciendo la cantidad de recursos que vamos a tener para la próxima cirugía. Y por eso es tan importante que el comité se reúna con la gente que va a tomar las decisiones y que las tome de acuerdo a la realidad de cada institución y a la seguridad del personal. Estas es unas fotos de Singapur, de un hospital de Singapur. Fíjense el paciente, el equipo quirúrgico como está vestido para un paciente COVID, ¿sí? Estas máscaras que tienen faciales extraen aire, y ellos, lo que me pareció interesante es que proponen que todos los elementos que se tocan frecuentemente estén forrados con un plástico, de modo tal que para lavarlos sea mucho más fácil que si uno no lo hizo, ¿sí? Y realmente esto funciona, ya se hace en algunas cirugías, en algunas terapias intensivas, antes del COVID, ¿sí? Por los gérmenes resistentes. Después de la cirugía, limpiar las superficies que están cubiertas con el plástico, con el método habitual. Este es un microorganismo que se muere con el agua y el detergente y el enjuague, y el proceso de desinfección es importante aquí porque acuérdense que no hay solo COVID, sino que hay otros organismos, otros microorganismos, otras bacterias que tenemos que también eliminar. Descartar el canister de soda y el circuito de anestesia, limpiar las superficies con el método habitual. El personal de limpieza se debe vestir con el barbijo quirúrgico, el camisolín hidrorrepelente, los guantes descartables, las botas y la cofia. Muchas de esas cosas ya las tiene antes del COVID. Colocar al paciente un barbijo quirúrgico cuando se va a trasladar. Si es posible, recuperar al paciente dentro del quirófano para que salga lo más descomplejizado posible. En un paciente de cirugía cardiovascular, a veces, de acuerdo a la cirugía, esto se puede hacer y otras veces no. El paciente va muy complejizado a cirugía cardiovascular. Acompañar al paciente a recuperación cardiovascular, lo debería acompañar o otro personal que no intervino en la cirugía, o se cambia todo el personal que estuvo en la cirugía. No se puede que el mismo personal que intervino en la cirugía acompañe al paciente a recuperación cardiovascular. Tener una buena relación enfermera-paciente, 1 a 1. El equipo quirúrgico que se lava debe cambiarse totalmente la ropa para continuar otras cirugías. Y suspender las visitas del paciente y reemplazarlas por llamados telefónicos. Esto es un poco solitario para el paciente, pero se trata justamente que si el paciente es COVID positivo, no ponga en riesgo a otras personas. Entonces, como conclusión y para terminar, tenemos que priorizar los casos y la programación de los casos, garantizar los insumos, tener un flujo de trabajo, utilizar el checklist, que es una medida no solo de control, sino de educación, reevaluar constantemente las políticas, porque cada vez se va sabiendo más cosas, y algunas nunca se saben. Entonces, bueno, las políticas que a lo mejor estaban hoy, mañana son diferentes, y hay que ir reevaluándolas e ir aprendiéndolas, y se debe contar con protocolos escritos que estén estandarizados, y se debe controlar el cumplimiento. Muchas veces creemos que porque ya tenemos la norma escrita, hicimos una clase, el personal aprendió, y permanentemente debemos estar recordando, cambiando los signos visuales y demás. Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad que muy buenas las charlas. Nosotros generalmente con el tema de cirugía cardiovascular somos muy particulares. Tenemos lo mismo que los neurocirujanos, una cantidad enorme de cositas muy chiquitas, muchos detalles. Nosotros trabajamos con perfusionistas, no solamente con cirujanos y, ¿cómo se llama?, anestesiólogos, así que, y la verdad que a veces es muy difícil manejar algunas cosas que decís vos, Estela, porque se hace realmente difícil, ¿no?
Me gustaría, no sé si tienen algunas preguntas, sobre todo, para ser un poco más serrano, no sé qué te parece, Gaby, pero darle un poco las palabras de estos chicos a la doctora María, perdón, a la licenciada María, licenciada Brian, que hablen un poco de la experiencia, pero un par de preguntas antes, porque realmente acá hay una pila de preguntas que llegaron por chat, está lleno esto, así que Está no sé si vamos muchísimo, a poder. sí. Sí, por eso quería preguntarle a Brian si quería hacerle un par de preguntas a la doctora y a la licenciada, y a Marcela también si tenía preguntas para hacerle. Bien, gracias. ¿Cómo andan? Buenas tardes para todos. Sí, anoté algunos puntos para charlarlos, más que preguntas, pero el primero es cuando se dice que el circulante en una intervención tiene que estar fuera, ¿no? O que se trate de que... Y a veces creo que esa es una situación muy complicada, casi imposible, que una cirugía se lleve a cabo sin un circulante. Entonces quería saber en qué momento o cómo, o profundizar un poco más en eso para que se entienda un poquito mejor. Esa es una recomendación, como las mayorías que dimos. En este tipo de cirugía probablemente no sea demasiado posible que esté fuera. Yo creo que deberían ustedes evaluarlo, porque si hicieron un buen checklist previo en el prequirúrgico y en el intra, probablemente se trata de sacar al circulante para que sea una persona menos que esté en riesgo. Pero si no se puede, o si el tipo de cirugía no lo permite, bueno, estará dentro y cubierto. Pensá que cada persona que ingresa al quirófano se tiene que vestir y va a usar los elementos de protección personal, y los va a usar, obviamente que si tiene que entrar, lo va a usar. Pero todavía nosotros no tenemos el pico de COVID y tenemos que estar cuidando muy bien los recursos para cuando son necesarios. Entonces, el circulante puede estar afuera, lo tenés afuera y no está usando un N95, o sea, no tiene esa situación. Si no se puede tener, lo tenés adentro. Por eso es que este comité, digamos, que está decidiendo estas políticas, las va a decidir de acuerdo a la estructura física del lugar, a los insumos que tienen y al tipo de cirugía. A lo mejor en todas las cirugías no, y en algunas sí. ¿Sí? Yo coincido con Estela. Yo lo que creo es que esto desafía un poco las cosas que deberíamos empezar a hacer mejor también, ¿no? Nosotros tuvimos ya una cirugía mayor en un paciente COVID confirmado, y la verdad que la circulante afuera fue espectacular, fue espectacular. Lo que pasa es que requiere realmente la voluntad de empezar a cambiar algunos procesos, esto que siempre decimos, que mantener la puerta cerrada, que nos ha costado tanto, pero esto va, digamos, basal, no es de COVID. Ahora de repente se entiende todo lo que uno dice de mantener la puerta cerrada, y ni que hablar voy a decir del barbijo, que también nos cuesta a veces hacer. Antes nos costaba que se coloquen el barbijo adecuadamente, o lo usen, claro, como dice Estela, por debajo de la nariz. No es anécdota de libro, es anécdota real, digamos, y hoy realmente tenemos que entender para qué sirve un equipo de protección personal y cuidarlo. O sea, yo creo que de verdad hay que reflexionar en las prácticas que se hacían, mejorarlas sin duda, porque hay muchas que no las estábamos haciendo adecuadamente, y cambiar estrategias. De verdad, nosotros en el hospital tenemos la circulante afuera en un quirófano COVID, se operó un paciente COVID positivo que tiene una herida de arma de fuego, o sea, que fue una cirugía absolutamente impostergable, y resultó todo espectacular, la verdad que espectacular. Bueno, sí, no, yo tengo una pregunta que, pero me la está reiteradas veces, está muchísimas veces hecha. ¿Qué pasa con el electrobisturí cuando se utiliza? ¿Qué hacemos con eso? Porque realmente contagia, ¿no? Yo te voy a dar lo que les digo a mis médicos. El electrobisturí lo que hace es quemar. El humito que sale es de que haber quemado un tejido. La realidad es que no hay posibilidad de que haya virus
en una herida que se quema, sinceramente. Hay algunos estudios que hablan que el electrobisturí podría ser por este humito que genera la aerosolización, pero el mecanismo del humito, digamos, es otro, es otro realmente. Yo la verdad que el uso del electrobisturí no está dentro de mis procedimientos generadores de aerosoles para utilizar un N95. No sé, Estela, vos qué opinás, ¿no? O sea que no hay que ponerle una cánula de aspiración extra ni nada por el estilo. Nosotros en este momento no. Totalmente de acuerdo. No, lo que se plantea a veces es que pueda contaminar el aire, pero no por COVID, que lo contamine y que hay artículos que dicen que, bueno, solo un 5% tiene este tejido muerto y puede tener un poco más de anhídrido carbónico, pero no COVID. No COVID. Es de transmisión de contacto aéreo cercano. Por supuesto que en el quirófano, si el paciente tiene el virus, se va a estar moviendo permanentemente por el sistema de ventilación, concretamente, y por eso es que nos cubrimos y como son los elementos de protección personal. Pero todo lo demás no. ¿Y el caso de las videolaparoscopías? Es la misma situación. De la laparoscopía te cuento. La laparoscopía tiene un tema que es la presión con la que sale el aire cuando van a hacer la salida del neumoperitoneo, ¿sí? Sí. Pero recién hace 2 días, que me lo acercaron ayer, creo, hay un trabajo sobre un caso de COVID positivo y la concentración, pues estamos trabajando así, con una cosa, una evidencia, sinceramente, yo desde mi lugar digo, nunca trabajamos con una evidencia tan baja, y tomamos decisiones sobre una evidencia tan baja realmente. Hay un componente de lo que es la evidencia real, y hay otro de lo que es el sentimiento y el miedo que se mezclaron y que está haciendo para mí mucho daño, ¿no? Mucho daño. Pero bueno, lo que nosotros hacemos en el hospital es colocar un circuito de salida de aire controlado y ese aire lo hacemos pasar por un filtro para minimizar la aerosolización. Eso lo estamos haciendo desde el día 1 y la verdad que no hemos tenido ningún tipo de profesional infectado en un quirófano. Así que también es eso, por supuesto que esto es nuestra experiencia y es una situación, pero de verdad nosotros del personal de salud afectado por coronavirus, por atender un paciente COVID positivo, fue en pacientes que no se le hizo el diagnóstico en tiempo y forma, o sea, no tenían sospecha clínica y no se usó ningún tipo de equipo de protección personal. Todo el piso que tuvimos, que fue un 4º piso de la internación, con COVID positiva, y los enfermeros, los médicos, la personal de limpieza, la camarera, usaron el equipo de protección habitual, que es un equipo de protección 2, no hubo ningún personal infectado. Y esto hay que entenderlo, más allá, porque a veces el quirófano queda un poco al costado de un piso entero de COVID. Yo a los cirujanos les he dicho, vayan al 4º piso, y fíjense cómo trabajan las chicas, trabajan con su barbijo quirúrgico, con su máscara, con su camisolín, y no hemos tenido ninguna persona infectada. Entonces, reflexionemos sobre eso. La cirugía es un momento absolutamente controlado. A veces en una internación un paciente puede estar tosiendo, puede estar escupiendo, bueno, puede tener una vómica, o sea, puede pasar un montón de cosas. Sin embargo, en ese escenario descontrolado nadie se contagió. Y un quirófano con pacientes, generalmente la cirugía cardiovascular, toda está ventilado, donde la vía aérea está controlada, trabajen tranquilos, el equipo es adecuado para protegerlos, ¿no? Sí, yo te quería, Wanda, una sola acotación. Vos hablaste de evidencia. En realidad no tenemos evidencia de nada porque esto recién empieza. Y yo creo que la evidencia que nosotros estamos marcando el tema es básicamente por el pánico que nosotros generamos o que nosotros tenemos. Esa es la realidad. Si vos dentro de 10 años me estás hablando de esto, me diciendo, pero esta gente marcó evidencia con 2 casos en la historia porque había pánico de que esto sucediera o no sucediera. Yo lo veo así por un lado. Por otro lado, una de las cosas que me parece que también hay que tener muy en cuenta, nosotros hace 40 días que estamos en cuarentena, ya no recuerdo. En realidad estamos en cuarentenas, a mi juicio, para reacomodar unas cuantas cosas, ¿no es cierto? Esa reacomodación de insumos, recursos, etcétera, etcétera, esperemos se vea reflejada. Pero como hoy comentaban algunos, inclusive está por radio, todavía nosotros no estamos en crisis.
nosotros estamos preparándonos para probablemente lo que venga. Y eso es importante. ¿Sabes por qué, Wanda? Porque nosotros habíamos hablado sobre todo un par de veces que hicimos las guías, y estamos armando eso, vos ya lo sabés, en el cual nosotros planteamos priorizaciones de cirugías o no, pero no ahora que hay tanto pánico y que nadie quiere ir al sanatorio y los hospitales, sino en realidad para cuando estemos en crisis y estemos sobrepasados en todo el sistema. Por eso creo que el pánico de alguna manera nos ha hecho de alguna manera reaccionar y de alguna manera empezar a dudar de alguna u otra cosa. Y yo no sé, Javier, perdón, te hago una acotación. Si nosotros hubiéramos seguido la conducta del pánico hace 60 días, que son los momentos que no tendríamos nada hoy. Realmente, si hubiéramos seguido el pánico y todos con N95 y todos encapuchados considero y todos 100%. con el traje de la NASA, que realmente a mí me causa gracia verlo de corazón, no sé, Estela seguramente le causa igual la gracia que a mí, pero realmente si no volvemos a las bases, a ver, coronavirus, no SARS-CoV-2, que es un tipo de coronavirus, conocemos hace un montón, sabemos cómo se disemina, sabemos cómo se transmite, no es que, pero este tipo, específicamente tiene una tasa de diseminación un poco mayor. Ahora, ¿por qué de repente dejamos todos los libros al costado y decimos que vuela, que salta, que de repente se tira del ascensor? Es que es lo que llama la atención. Sinceramente, no sé, Estela, pero creo que compartís el sentimiento, ¿no? Totalmente, y además, por acá alguien ponía, bueno, pero el virus no está en cualquier lado, una cosa así. Es verdad, es un virus de transmisión respiratoria, como influenza. ¿Cuál es la diferencia? Que es más contagioso, que menor inóculo contagia más, pero no es que lo tenés en cualquier tipo de fluido, que cualquier fluido, si bien hay estudios que dicen que el virus se encontró en distintos fluidos, pero eso no se transformó en que esa persona podía contagiar coronavirus por cualquier vía de transmisión. Porque, a ver, Wanda, ¿cuánto hace que uno conoce cómo se transmite un virus de contacto respiratorio? O sea, esto no es otra cosa, es un virus de contacto respiratorio. Genera pánico, porque yo creo que hay que apagar la televisión y apagar la radio, porque hay muchísima gente que habla y que recién parece que está estudiando cómo se transmiten los virus y generan pánico, y la gente está asustada, y el susto también hace que uno use mal las medidas, los elementos de protección personal. Totalmente de acuerdo. Me lo decís ahora que me acabo de comprar un tapaboca con la carita de Pluto. Bueno, usalo. Bueno, así bueno, que... a ver, Brian, ¿otra pregunta? Pensaba una más en los casos que decían las doctoras relacionado a cuando un paciente se tiene que intervenir, el mejor estudio, no sé si lo mejor, pero lo ideal es hacerlo en PCR, y mi pregunta era, ¿qué complejidad se necesita o necesita una institución para poder llevar a cabo ese tipo de estudio y cuánto tiempo tarda el resultado? No, la PCR necesitas un laboratorio de biología molecular. Hoy en la Argentina hay centros de referencia donde vos podés enviar la muestra, lo hace el gobierno nacional, tenés en cada lugar donde podés mandar tu muestra, y si tuvieras un hospital es en qué lugar tenés un laboratorio de biología molecular. La prueba en general tarda, nosotros en el hospital la hacemos en 6 horas, así que la verdad que en 6 a 8 horas, tenemos menos 6 horas, hoy nosotros hacemos 2 largadas por día, a la mañana, al mediodía tenemos el resultado, sale a las 2 de la tarde la segunda tanda, y a la nochecita tenés el resultado, o sea que no es mayor complejidad, y el que no tiene un laboratorio de ese tipo tiene que derivar la muestra a los centros de referencia. Bien. Bueno, Brian, ¿querés arrancar con lo tuyo? Bueno, arranco a compartir pantalla por acá. Bien, quería primero, antes que nada, agradecer por la invitación y a los presentes que se han sumado a este webinar. Y bueno, avanzando, armé en esta diapositiva algo que mucho tiempo en las cirugías, en las intervenciones, la OMS empezó a recomendar hace mucho tiempo que todas las intervenciones quirúrgicas que se realicen a nivel mundial se basen sobre un lema de cirugía segura, ¿sí? Para salvar
vidas, y indican que en una intervención quirúrgica participan muchas personas, y eso lo hace seguro también, ya que es un equipo multidisciplinario, y como se dice, no muchos ojos ven más que dos. Y también que el trabajo en equipo es fundamental en cualquier intervención quirúrgica, teniendo en cuenta que las intervenciones quirúrgicas son sumamente necesarias a nivel mundial, ¿no? Entonces, hoy nos encontramos en una situación que hace un poco contradicción a lo que se recomendó en algún momento, si uno lo piensa con algunos puntos, porque como hablamos, decimos, necesitamos menos gente en una intervención quirúrgica, necesitamos que haya otro tipo de protección, necesitamos que, no sé, que la lista de verificación de seguridad del paciente le hagamos alguna modificación pensando en, por ejemplo, incorporar nuevas preguntas en esta situación pandémica, como de preguntarle al paciente si tuvo contacto con algún paciente, algún familiar que haya tenido coronavirus o algún contacto estrecho. Bueno, ese tipo de situación, ¿no? Muchos trabajos estaban hablando de eso, y acá yo en este grafiquito armé, digo, nos encontramos en una situación donde tenemos que seguir manteniendo esta seguridad quirúrgica que se recomienda de la OMS y desde el Ministerio de Salud para el paciente y para nosotros como equipo quirúrgico por causa, ¿no?, de el coronavirus, un poco más, no sé si la palabra es extrema, pero quizás con un poco más de atención, como decía hoy la doctora, son cosas que las venimos haciendo siempre, pero hoy es, bueno, si las hago mal, voy a tener una consecuencia, ¿sí? En la otra situación también, pero acá sabemos del tipo de consecuencia que podemos llegar a tener. Como decía, y sabemos, ¿no? Estamos en una situación de emergencia sanitaria mundial, y yo les puse acá unos aportes de estudios actuales, esto fue de hoy a la mañana, donde en situación mundial estamos con 4.200.000 casos positivos, casi 300.000 muertes, y nosotros, como todos sabemos, estamos en una etapa en donde recién ayer fue un día en donde hubo 285 casos positivos, el segundo día consecutivo en donde los casos se mantuvieron de 200 para arriba, y entonces creo que todavía nos falta, y como decía el doctor Ferrari, el tiempo de activación de la cuarentena ayudó o está ayudando o colaborando en la preparación, ¿no?, a enfrentar, o nos está preparando para enfrentarnos a vaya a saber qué situación, si se alcanza o no, ¿no? Es una incertidumbre general. Entonces lo que planteo es, para avanzar, que la realidad es que hay que empezar a replantearse, no lo digo yo, lo dice la ONU, que es la Asociación de Enfermeras Perioperatorias de los Estados Unidos, en donde justamente la semana pasada hicieron un webinar igual que esto, y tocaban algunos puntos con otra mirada, con otra experiencia, porque estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Sabemos la situación que están atravesando, pero fíjense los puntos que me resultaron relevantes para tenerlos en cuenta en cualquier institución, ¿no? Primero, tener en cuenta el impacto de la fatiga que va a generar que el personal de salud se desempeñe, ¿sí?, dentro de la institución, en la asistencia sanitaria, porque va a ser seguramente el doble de tiempo. Ellos hablan de que no pueden permitir que una persona trabaje 10 horas seguidas. O sea, si vamos a la realidad, nosotros en nuestro país, muchos hacen 12 horas de guardia y se van a otro lugar a hacer otra guardia más. Entonces, mucho no lo podemos tomar a eso como ejemplo, ¿no? También plantean que hay que tener en cuenta la reanudación sostenida de esta semana tuvimos 1.000 casos, la semana que viene si tenemos 1.000 nos tenemos que volver a defender de la misma forma. O sea, no hay que pensar, listo, pasamos el pico. A ellos les pasó esa situación y esto lo tomé también como relevante. Tener en cuenta estándares de atención crítica, ¿sí?, para este tipo de atención sanitaria, que las autoridades locales o institucionales estén todas involucradas, como decía
la doctora Maimoni hace un ratito, o sea, no podemos dejar a nadie afuera, no podemos crear presentaciones o trabajos individuales porque no van a aportar nada. Y pensar en el staff adecuado, o sea, el personal adecuado para la atención que se necesitan en todos los casos. ¿Sí? En un tiempo se había hablado cuando empezó todo esto, no sé, a los instrumentadores los íbamos a mandar a hacer el triage. O sea, entonces decís, no, ¿qué hago yo en el triage? Por más que me capaciten, pero bueno, la realidad es que ellos piensan en esto, que cada uno se quede con su rol y va a ser la mejor forma de que lo pueda realizar de la forma correcta, ¿no? Y por último hablan de los suministros, que ellos, bueno, están en otra situación muy diferente a la nuestra, no tienen preguntas como si podemos reutilizar algo o no, porque enseguida lo consiguen, pero así todo han tenido, y hay casos y estudios realizados sobre reutilización de algunos elementos de protección personal. Entonces, sobre la base de esto y otros trabajos, pensaba en de qué forma cada institución debe o se recomienda que haga un replanteo de la modalidad quirúrgica en esta situación de COVID. Y la mayoría coincide de que en un principio tiene que pensar en cuántas camas tiene, cuántos respiradores tiene y cuánto personal para esa atención, ¿no? Eso como para cualquier funcionamiento de una institución sanitaria. Pero también algo que es muy importante y se viene repitiendo es que se protocolice, se documente la forma de trabajo, así que quede escrita y que no quede esto en una, como decía la doctora hace un ratito, en una capacitación y se terminó. Mi jefa de servicio, la licenciada Lilian Sierra, me acuerdo que nos decía en un momento cuando empezó esto, cuando crean que se aprendieron el protocolo y la forma de trabajar, están equivocados, tienen que seguir practicándolo. Y resulta que es verdad, o sea, uno aplicando el protocolo dice, me tengo que sacar los elementos de protección que lo hago todos los días cuando termino una cirugía, y no, la realidad es que es algo totalmente diferente. Y esto, ¿sí?, de documentar y de plantearse y darle seguridad a una institución, pensando en un quirófano en esta oportunidad, le da seguridad al personal para ese miedo a lo desconocido que la mayoría tiene o tuvo en algún momento, ¿no? Entonces, básicamente el protocolo de actuación en el centro quirúrgico con riesgo de COVID o COVID positivo se lo planteó según recomendaciones por el Ministerio de Salud de Argentina, por lo menos en el de la institución en donde trabajo. En principio, el Ministerio dice, utilicen todas las precauciones estándares que se aplican para cuando hay contacto con sangre, con fluidos, con piel no intacta o con membranas mucosas. Pero además, recuerden, higienizarse las manos, higienizar la vía respiratoria, usar la protección personal según la situación de riesgo que se esté desarrollando. Y algo que es importante y que eso se debe destacar es que todo debe ser aplicado a todos los pacientes que requieran atención de salud, a todos los trabajadores de la salud, ¿sí? Y no dejar a nadie del equipo interviniente o que se encargue de limpiar, ¿sí?, del quirófano, por ejemplo, de no darle los elementos de protección personal al personal de quirófano, de limpieza del quirófano. O sea, acá tienen que estar todos involucrados porque el problema es la diseminación de la infección. Entonces, básicamente el protocolo de la institución donde trabajo cumple con los requisitos del Ministerio de Salud y desarrolla puntos como estos, ¿no? El personal interviniente, quién es el que debe actuar con ese protocolo, qué quirófanos se deben utilizar para las intervenciones de sospecha o positivos para COVID, qué materiales se necesitan dentro y fuera del local quirúrgico, y esto es muy parecido a lo que compartía la doctora Maimoni, de decir, bueno, no malgastemos los insumos, los productos médicos, porque en algún momento nos podemos quedar sin. Plantearse cómo va a ser el ingreso del paciente, cómo es el traslado de la gente de camilleros o agentes de traslado, como lo llamen, pero
también capacitarlos a ellos y identificar hasta dónde deben ingresar, quién lo ingresa a la sala de operación, y en mayor profundidad cuáles son esos elementos de protección personal que se necesitan, ¿sí? Cómo se va el paciente de la sala de operaciones, y cómo nos sacamos, cómo nos retiramos y descartamos los elementos de protección personal. También cómo se limpia el quirófano y las situaciones especiales como un óbito dentro de, o que sea bajo sospecha COVID o COVID positivo. Entonces, estos puntos son los que se desarrollan en el protocolo, pero ojo, hay que tener en cuenta que no hay un protocolo ideal, esto no es el ideal y lo que hay que hacer. Esto es un ejemplo, como todos los trabajos que se hablan y se comparan, y sobre la base de eso nos podemos sustentar para armar esto, porque la realidad es que no hay evidencia, todavía no estamos en situación como para decir somos y tenemos cierta cantidad, como decía el doctor Ferrer, o sea, con 2 pacientes no podemos decir listo, esto funciona. Pero bueno, sí es muy importante tenerlo, ¿no? Creo que hoy no es un momento para trabajar en una institución de salud y que no tengan por lo menos algo escrito o hayan tenido una capacitación previa. Algo que me resulta interesante para compartirles es que se debe realizar una guía gráfica, como veníamos diciendo, con dibujos, con videos, con fotos, porque de memoria uno no se lo puede aprender, porque sabemos todo lo que involucra una cirugía, el estrés, el malestar de estar tantas horas adentro de la sala de operación, o todos los factores que nos podrían alterar emocionalmente. Entonces hay que tener indicado correctamente y representado gráficamente qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, para la seguridad y mantener esto de la seguridad quirúrgica, ¿sí? La responsabilidad quirúrgica no solo para el paciente, sino para evitar los contagios posteriores. Fíjense que para colocarse los elementos de protección personal, se recomienda primero, obviamente, el lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos, recuerden, de que se debe realizar en los 5 momentos, ¿no? Cuando uno está en contacto con el paciente, pero el lavado de manos previo a la colocación de todos los elementos de protección personal. Después el camisolín descartable, teniendo en cuenta que se debe colocar cubriendo lo máximo el cuello y los hombros, ¿sí? No que nos quede demasiado expuesto esa zona. Luego el barbijo común, el filtro, el N95, según la situación, como decíamos, según la exposición, si vamos a estar expuestos a aerolización o no. Las gafas y la máscara que todos conocemos que se está utilizando para protegernos de la aerosolización. Y por último, el par de guantes o doble par de guantes, como se indique. En una intervención quirúrgica, creo que la mayoría que trabajamos en esto sabemos que siempre fue la indicación y la recomendación de utilizar doble par de guante, no solo por situaciones de que me contamine un guante y después tengo el otro abajo, sino por cuestiones de bioseguridad. Y por último, la institución diseñó en consenso de la jefa del servicio, la gente de infectología, la aprobación de los directores, etcétera, y bajo esta guía de bibliografía que les dejé ahí abajo, de cómo sacarse los elementos de protección personal, porque además de todo lo anterior que vengo diciendo, el tema es sacárselo, porque hasta ahí estamos protegidos, pero si hicimos un paso mal en el momento que nos retiramos de una intervención, es como si no lo hubiéramos tenido, ¿sí? Entonces fíjense cuáles son los pasos. Básicamente sacarse el primer par de guantes, o sea, el segundo par de guantes, el más externo, retirarse la máscara que teníamos y colocarla en una cubeta o en una batea con detergente enzimático o desinfectante de alto nivel. Luego, utilizar alcohol, ¿sí? Para sanitizar las manos. Retirarse el camisolín descartable, o el camisolín que se haya utilizado, que tengan y consideren que es bioseguro para ese tipo de intervención, con el segundo par de guantes. Volver a higienizarse las manos con alcohol. Retirarse el barbijo quirúrgico, porque por lo menos en donde trabajo se utiliza un barbijo
N95 en situaciones de sospecha o la realidad que sospecha, porque positivo todavía no nos tocó participar de una intervención quirúrgica positiva de COVID, así que se trabaja bajo sospecha de COVID. La indicación de la institución es que se utilice, o del protocolo es que se utilice el N95 y por encima el barbijo quirúrgico, no para una sobreprotección, o para eso del doble por sí, no. En realidad es para proteger el elemento de protección personal, quizás de alguna salpicadura o de lo que se les ocurra, y podamos seguir utilizando el barbijo N95, ¿sí? La cofia descartable es lo que sigue, volver a sanitizar las manos con alcohol, luego las antiparras o las gafas que tengan y las colocan de vuelta en una cubeta con el desinfectante de alto nivel, retirarse de las botas y por último el último par de guantes que tenían. Entonces todas las maniobras que se realizaron acá, el personal las realizó con el último par de guantes, o sea, no fue contacto directo con la piel. Como digo, el protocolo es un ejemplo de la cantidad que puede haber en todas las instituciones del país o del mundo, pero en base hasta la infraestructura del quirófano en donde se desarrolle, se pueden plantear de, bueno, la salida es por acá, la entrada es por acá. Entonces, cuando terminás de hacer esto, por ejemplo, en la institución donde estoy, salís por una puerta especial, te volvés a lavar las manos con un antiséptico, y ahí te retirás recién el N95 si lo tenían en ese momento, ¿sí? Y se guarda en un sobre de papel con el nombre de esa persona. Y traía esto, que creo que es lo que se viene en una situación si nos afecta con un pico alto de infecciones y estamos involucrados por lo menos en las intervenciones quirúrgicas, no solo de cirugía cardiovascular, sino de cualquier especialidad. Fíjense que la Universidad de Stanford hizo un trabajo por la reutilización de las máscaras de filtros N95, el respirador N95, y fíjense que la tabla dice que esterilizando el N95 a 70 grados, ¿sí? Con calor durante 30 minutos, tenemos un barbijo para poder utilizarlo un ciclo más con un 96,6% de eficiencia, ¿sí? De eficacia. Si no es el calor, puede ser la radiación ultravioleta, ¿sí? Que también quizás lo habrán escuchado, de que están pensando en tubos para irradiar una determinada zona, o bueno, también es pertinente, y fíjense que el porcentaje es alto, es un 95,5% para un nuevo uso, ¿sí? de filtración. Sí, no indican en los cuadros que están en rojo que las sustancias que sean a base de alcohol o de cloro no están indicadas para decontaminar o esterilizar el barbijo, porque generan gases o residuos tóxicos que después el personal que lo utilice se puede llegar a ver afectado. Y fíjense que en conclusión, ellos dicen que un método de decontaminación debe eliminar la amenaza viral, debe ser inofensivo para los usuarios finales y conservar la integridad del respirador N95. O sea, si el barbijo se ve alterado en cuanto a sus componentes, la realidad es que se debe descartar. No podemos utilizar algo que esté deforme, flojo o lo que sea, que se imagine, ¿no? Y no estamos muy lejos, digo, y lo considero como que se viene esta situación porque de por sí estamos acostumbrados como país, lamentablemente, a reutilizar hasta más no poder los productos médicos. Lamentablemente sabemos que es así. Pero fíjense que la Fundación FEMEVA ya hizo una guía de recomendación para el uso extendido y reutilización de los barbijos N95. En estos links pueden entrar y profundizar al máximo los trabajos, se puede replantear o profundizar o armar una nueva charla sobre estos casos especiales, pero creo y considero que debemos empezar a informarnos de esto, porque nos va a pasar con el miedo
del principio de utilizar los elementos de protección o no. Porque vamos a decir, ¿podemos utilizar esto? ¿Es sano? ¿Es eficiente? ¿Me cubre? ¿No me cubre? Entonces, creo que debemos informarnos y estudiar todas las situaciones para minimizar el miedo, el temor a lo desconocido. En cuanto a mi experiencia en las cirugías cardiovasculares, considero que tuvimos algunas complicaciones en la intervención, pero fíjense, basadas en adaptarse, el equipo quirúrgico adaptarse a la utilización de los elementos de protección personal. Recuerden que, no sé, los anestesiólogos intubar con las máscaras, con las antiparras, con el cirujano cardiovascular con las lupas y el N95, o sea, eso fue un conflicto, más que nada creo que la recomendación es el entrenamiento, para poder encontrarle la vuelta al confort y la utilización correcta de los elementos de protección personal, porque se te empañan si no los lentes, las antiparras, las lupas, la máscara, lo que sea, y eso es una complicación que si se da intraquirúrgica, bueno, genera un malestar, ¿no? Y una complejidad un poco para la intervención. Otra de las dificultades era de si no utilizábamos energía, como recomienda el Ministerio de Salud de la Argentina, o sea, si uno va al protocolo y a las recomendaciones que da el Ministerio, dice, minimicen la utilización de energía, porque tampoco está 100% confirmado o empíricamente, por lo menos con casos de que no hay aerolización. O sea, recién justo las infectólogas lo aclararon, ¿no? Pero esto el Ministerio todavía no lo sacó ni confirmó que no es riesgoso. Y otra es la dificultad en la respiración, porque bueno, estamos acostumbrados a otro tipo de barbijo, otro tipo de elementos de protección, en donde realmente hay que, se genera una dificultad en la respiración. ¿Qué tipo de intervenciones realizamos? Y la verdad que fueron, un ejemplo, aneurisma de aorta abdominal, entonces en esos casos el paciente venía de otra institución, y en ese momento había que intervenirlo, los estudios, los hisopados no se podían hacer, entonces se lo trató como bajo sospecha de COVID, en el quirófano correspondiente, aplicando el protocolo correspondiente, reemplazo de válvula aórtica en donde eran insuficiencias graves y el doctor Ferrari lo podrá explicar mejor, pero se producen consecuencias colaterales si no se reemplaza la válvula en el momento que lo necesite el paciente. Y otro ejemplo fue la transposición, por ejemplo, de grandes vasos en un paciente pediátrico y también se considera una urgencia. Entonces, esos fueron los ejemplos, por lo menos en la experiencia personal relacionada a las intervenciones cardiovasculares. Y los interrogantes que algunos ya estuvimos hablando es, por ejemplo, si se utiliza o no la sierra oscilante, eso genera aerolización. ¿Qué pasa con el oxigenador de la bomba extracorpórea, con el movimiento de sangre que tiene, o el reservorio, el movimiento de sangre que tiene, eso si produce o no aerolización? Lo de las energías, como lo había planteado. ¿Y qué pasa con el aire acondicionado a presión positiva? Ya algo nos había adelantado una de las infectólogas, pero la realidad es que también eso es un tema, ¿no? Si se usa aire en presión positiva o negativa, hay trabajo sobre eso, pero bueno, genera ese interrogante por lo menos para el equipo de trabajo en donde estoy. Así que les agradezco y muchas gracias por el tiempo. ¿Dejo acá las preguntas o las vemos después al final, Gaby? Mira, las dejamos como para pensarlas un poco, y mientras se prepara Marce, yo quería hacer una pregunta con respecto a los N95, la duración, la esterilización, se justifica, en qué momentos, bueno, se justifica y no se justifica, pero más que nada la esterilización y la duración, que es lo que, no sé, según la institución, son diferentes tiempos, de una semana. ¿Puedo aclarar algo? Perdón. Sí. ¿Puedo aclarar algo? 2 o 3 cositas, algunas que dijiste vos, Brian. Lo de colocarse alcohol sobre el guante no tiene ninguna
justificación desde el punto de vista de control de infecciones. El guante lo usás, se ensució, te lo sacás. Pero el alcohol sobre el guante es hasta riesgoso, te diría. Primero porque no está preparado un guante para lavarlo con alcohol, el alcohol no lava, el alcohol en gel tiene un emoliente para la piel, por lo tanto hasta deteriora y ensucia el guante. Ese gel puede hacer que se peguen otras bacterias, pensemos que no tenemos solo COVID, o sea que colocarse alcohol sobre un guante es un paso de más que vas a hacer, y estos pasos de más generan errores. Sí, no es alcohol en gel, ¿eh? No es alcohol en gel, es alcohol aunque fuera spray. alcohol, digamos, no está preparado el látex para eso, o sea, no es una norma Sí, claro. que esté escrita en ningún lugar del mundo como eficiente o como eficaz. Y acá en este país se empezó a hacer esto de ponerse alcohol sobre el guante, que no sé cuál es el motivo realmente. La otra cosa que dijiste fue lo de la antiparra en desinfección de alto nivel. La antiparra, la máscara facial, si se salpicó con secreciones de un paciente COVID, obviamente que la vas a colocar dentro de una cubeta, va a ser decontaminada, lavada y desinfectada con alto nivel. Pero de lo contrario, el agua y el detergente es perfecta, digamos, que no hay, si no está salpicada, no tenés por qué hacerlo. Lo otro que estabas preguntando era lo del el barbijo N95 y la esterilización en vapor. No es tan así. A veces uno lee un estudio que además lo agarran otras fuentes de información, hasta Infobae a veces, y lo repica y uno cree que esto es así. El barbijo N90, primero, la primera recomendación, tanto de la OIA, del CDC, de la misma empresa que hace los barbijos, es de la OMS, que tiene el uso extendido del barbijo. Bueno, la primera recomendación es que nunca tengas necesidad de reesterilizarlo. La primera es cuidarlo, usalo solo cuando es necesario, porque el sobreuso hace que te quedes sin barbijo y después tenés un problema. ¿El problema cuál es? ¿Qué hago con este barbijo? Porque lo tengo que seguir usando. El uso extendido, que también vi por ahí algunas preguntas, ¿cuántas horas? Estaba expuesto en 8 horas o 15 días. ¿Sí? Bueno, y si, ese es el uso extendido. Y después de eso lo tendrías que descartar o reesterilizar. Si alguno de ustedes vio el video de sacarse los elementos de protección personal del CDC, van a ver que el barbijo se tira. El barbijo, por supuesto que nosotros no lo hacemos, pero bueno, el barbijo ni siquiera se guarda en una bolsita de plástico, de papel. La reesterilización está aprobada en nuestro país, no por autoclave a vapor. El autoclave a vapor demostró algunas partes del barbijo deteriorarla. Yo sé que algunas instituciones lo hacen, pero es bajo normas que fueron muy analizadas por los farmacéuticos, o sea que no es algo que uno dice, esterilizar con vapor y ya estamos. La recomendación internacional, cuando ya no tenés más remedio y no tenés más que usar, es ponerle el nombre del propio usuario y hacerlo 2 veces por plasma de peróxido, pero no por otros métodos, que de hecho yo tengo algunos, bueno, amigos, compañeros. Ahora, Wanda, me gustaría saber qué hacen ustedes, donde se les realmente deterioró el cerramiento, cuando le hacen la prueba para ver si el barbijo sigue teniendo esa misma capacidad de filtración, no la tiene, y las tiras, digamos, se aflojaron, se deforma el barbijo, entonces deja de tener ese poder de filtración. Entonces, para esto, usa un barbijo quirúrgico, bueno, si es que tenés, por eso nada habría que malgastar en este momento, porque cualquier cosa que uno use de más, lo mismo colocarse un barbijo quirúrgico sobre un N95. Y estás usando 2 recursos que te van a ser sumamente útiles. ¿Y cuándo es que lo vas a proteger? Si te salpicó con sangre de un paciente o con secreciones de un paciente con N95, o sea, la situación es bastante, y si tenías una full face no lo necesitabas. Entonces, ojo con el usar doble cosa, porque la doble cosa hace que cuando tengamos el pico no tengamos elementos, y nadie va a querer estar en contacto, y tienen razón, con un paciente si no tenés los elementos de protección personal correctos. Entonces, primero cuidarlo, eso lo dicen todos los renglones, primero cuidarlo. Primero no trates de tener que reesterilizarlo. Y si lo tenés que hacer,
bueno, hacelo como está recomendado después de tanta, o en tu institución, si hay posibilidades de estudiar en tu institución, como no sé cuántas, lo hacen ustedes, Sí. si querés agregar. No, sí, coincido totalmente lo que vos decís. La verdad que lo de la estufa demostró que pierde un poco la forma, el barbijo, así que en estudios posteriores al que Brian muestra, no es lo que se sugiere. Nosotros yo tuve una teleconferencia hará un mes y pico, un mes, con el Mount Sinai de Nueva York, y la experiencia del jefe de control de infecciones que amablemente me dijo: les pido por favor no demoren en reesterilizar en el 95. Y la verdad que a mí me quedó muy clara la frase, como diciendo, como que él se sentía en el compromiso de expresarme un error o algo que ellos podrían haber empezado a hacer mucho antes, y nosotros ya casi hace un mes, después de esa conferencia, la semana siguiente pusimos en funcionamiento el protocolo. Nosotros tenemos peróxido de hidrógeno aerosolizado, o sea que usamos Desterrad. Así que lo que sí es importante es establecer un protocolo bien claro, donde uno sepa cómo tiene que poner el nombre, a dónde tiene que meter el barbijo, cómo sacarlo para no contaminarse, cómo guardarlo, cómo se lleva a esterilización, qué es lo que hace esterilización, cómo de nuevo vuelve a la persona que lo envió. Todo eso lo tenemos en un protocolo institucional con fotitos y con todo. Y la verdad, primero hicimos una prueba, obviamente en quirófano, y después ampliamos a terapia intensiva de adultos, emergencias, terapia intensiva pediátrica, y laboratorio por la gente que extrae las muestras, y la verdad que el resultado es espectacular, hay una concientización sobre el uso del insumo, en cuidarlo, en usarlo bien. Lo indicamos cuando el personal tiene una jornada extendida de 8 horas, ese día sale directamente a esterilización, o si lo usa en forma en reuso, que lo hicimos siempre con tuberculosis, siempre se hizo esto de usar el barbijo, guardarlo y volverlo a usar al día siguiente, y lo usamos luego de 15 días, ahí se vuelve a enviar a esterilización. Hacemos un uso inicial y 2 reusos, y luego se descarta, lo tenemos trazado, el barbijo, o sea, hay un código de barras y sabemos cuántos usos tuvo cada barbijo, e incluso el circuito lo maneja esterilización, y cuando ya se da cuenta que es el segundo reuso, lo tira, porque todavía el médico pierde la noción si es el primero, el segundo, no sé qué, lo tira a esterilización y le entrega uno nuevo al profesional que lo necesita. Entonces, la verdad, mi experiencia es excelente, y a mí me quedó el mensaje de ese médico. A veces las palabras de un colega te llevan a lo más hondo, y nosotros esto lo hacemos hace 3 semanas, sin ningún tipo de complicaciones, pero sí, por favor, a través de un protocolo estandarizado. No es lo tiro por acá, lo mando por acá, no sé, lo meto en una bolsa y que se haga cargo otro. Eso no puede pasar, eso sí que no puede pasar, porque expone al personal a un riesgo innecesario. Pero uno, si puede establecer ese protocolo, es muy bueno. Creo que es súper claro. Aparte, sin protocolos en estos casos, creo que estamos actuando de forma errónea, ¿no? Donde creemos que estamos haciendo bien, y a la forma que cada uno crea, bueno, ahí está el problema, ¿no? Yo traje este caso, estos 2 casos, y de lo que se estaba hablando, más que nada para que se arme este debate, ¿no? De qué hacemos, si está bien, si está mal, por qué proceso, y por la situación de que todos sabemos. O sea, hay hospitales que ni siquiera tienen. La otra vez me llegó un mensaje de una colega de un quirófano de zona sur, en donde me decían dónde compra la ropa para elementos de protección personal, o sea, porque no se las estaban entregando. Nosotros, por lo menos en la institución donde trabajo, todavía no llegamos al punto de tener que reesterilizar los N95, pero bueno, sí es importante esto, empezar a charlarlo, ¿no? O tenerlo como ahí anotado de qué hacer o qué deberíamos hacer si en el caso que nos toque esa situación. Y en el caso de la máscara que hablaba la doctora Maimone, la máscara, si yo decía, de una vez que finaliza la intervención, si en el caso que se haya utilizado, siempre hablando de casos bajo sospecha de COVID, no en todos los casos, ¿no? Porque si sabemos que es positivo, bueno,
sabemos cuál es la conducta a seguir, pero si es sospecha también lo consideramos positivo, entonces no sé si me expliqué ahí mal, pero se sumerge el tiempo indicado o con agua con detergente o un detergente enzimático que se utilice o un desinfectante de alto nivel. Bueno, listo. Ok, la máscara se lava. Perfecto. Acá siguen preguntando, y si no tenemos el ester, que es el plasma de peróxido, ¿podemos hacerlo con autoclave? No está indicado el autoclave. Tal vez dentro de este estándar o dentro de este protocolo, no está indicado porque no se sabe qué pasa con el kit. De hecho, yo conozco instituciones que lo han probado y vieron que se le deformó. Y bajarle el tiempo, bajar la temperatura, no te asegura... No hay seguridad y vamos a utilizar este elemento pensando que es seguro y no lo es. O sea que el invento creo que es mal consejero. Y por ahí ponen que en la OMS, en el año 2015, recomendaba lo del alcohol sobre el guante, que esto tiene que ver con el SARS, donde ellos mismos hoy dicen que el alcohol sobre el guante no, estas cosas que uno empieza a hacer y no le aporta nada, no le suma, gastás alcohol, estás haciendo una cosa más, te podés salpicar, o sea, el guante hay que tirarlo. Tirándolo, sacándotelo en la forma correcta, no tenés por qué decontaminar un guante cuando te lo estás sacando, o sea, no, es un paso de más. Y siempre que hacemos un paso de más tenemos más riesgo de equivocarnos, ¿sí? Entonces no hacerlo. Sí, si me permiten, hay un tema más aparte. Fíjense lo que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo guías. Yo soy un convencido que las guías las tenemos que hacer con el mejor nivel posible. Después, adecuarlos a la realidad con que estamos viviendo. Y vos no podés adecuar, y es mi opinión, yo no sé si es real o no, pero vos no podés adecuar a cómo estamos haciendo las cosas, como una vez me dijeron los mismos cirujanos, bueno, pero es lo que tenemos. No, no es lo que tenemos, porque el que continúa con esto es un tema educativo. Y aprenden de aquí en adelante a hacer las cosas mal porque es lo que tienen, o es lo que le aprendieron. Entonces, yo creo que sí tiene importancia, por ejemplo, lo de Wanda, ellas hacen y fabrican unas guías y esas guías son el mejor estándar. Y después les comentan, bueno muchachos, si no tenemos tal cosa, puede usarse, vemos qué hacemos, pero tenemos que partir de la base con que realmente tenemos el mejor estándar. Ya sé que es mentira. Ya sé que en realidad hay estándares donde trabaja Wanda, donde trabaja la doctora, donde trabaja la licenciada, donde trabaja esto, pero no es lo habitual. Y la realidad de esta es que nosotros de alguna manera tenemos que adecuarnos y ser la guía no para esos lugares grandes, sino para los lugares chiquitos en el cuales no es lo habitual. Es doloroso, pero creo, me parece que es así, no le queda otra vuelta. Bueno, le quedaba la señorita licenciada Marcela tener que hablar, no sé si tiene ganas de hablar o no. Bueno, buenas tardes. Más o menos todo lo que ustedes estuvieron compartiendo es un poco lo que nosotros vivimos en el sanatorio. Nosotros fuimos mejorando los protocolos en base a lo que, digamos, la jefatura y lo que las directivas, digamos, bajaban hacia nosotros, y en base a la experiencia de lo que se fue viviendo día a día, y también un poco mencionar esto también del miedo que genera, porque además uno de ser personal de salud también es ciudadano, esta, digamos, información de todos lados, prendes el noticiero, prendes la radio, entonces también uno está capacitado, está entrenado o está ahora tal vez informándose un poco más a lo que eran las prácticas habituales ante esta situación. Y bueno, tal vez en el afán de no cometer errores, comete muchos más. Nosotros tenemos una planta quirúrgica que es bastante grande, arriba funcionando son 15 quirófanos, entonces tenemos la posibilidad de tener un área delimitada para lo que son pacientes sospechosos y positivos. Nosotros cerramos ese área a partir de abril, del 20 de abril, del 8 de abril, a ver, yo lo voy a corroborar, el 8 de abril, y ahí, digamos, se dividieron todo lo que es camillas, un equipo de rayos, o sea, porque nosotros hasta ahora no tuvimos ningún paciente cardiovascular, pero, digamos, es como que el sector es general, entonces hasta ahora operó tórax, cirugía general y cabeza y cuello.
Tratamos de optimizar el uso de los recursos. Todos usamos N95, todas las personas que están en el área, pero cada uno tiene su función y, bueno, como decía también un poco Brian, en la práctica a veces también se torna, o un poco en el chat también, difícil trabajar con todo el equipo puesto. Se te empañan las antiparras, tenés mucho calor, si son cirugías largas te empiezan a apretar los elásticos, el exceso o no, digamos, de protección, porque nosotros usamos doble cofia, doble bota, entonces, bueno, eso un poco dificulta. Yo voy a compartir el Power que armé para, bueno, mostrarlo un poco más detallado. Bueno, tratamos de, en esto de la división de ítems, para tener más claro todo, y cuando venga el paciente, hacer cada uno su parte de la mejor manera posible. Bueno, en el sector COVID, los pacientes que entran, como dije antes, son sospechosos y positivos. La división del área es, digamos, tenemos nuestro propio vestuario, que ahí nos cambiamos solamente los que estamos afectados al sector COVID, que somos 7, los que estamos fijos siempre. Después, antes de cada procedimiento quirúrgico, nos ponemos de acuerdo quiénes vamos a estar, quién va a instrumentar, quién va a circular, porque qué posición de paciente se va a utilizar dependiendo el procedimiento. También tenemos en cuenta, por ejemplo, si opera tórax o si opera traumatología, si es una fractura de cadera, si usan la camilla de tracción, si es un tórax, si van a usar un rollo para posicionarlo. Nosotros usamos todo descartable, o sea que tenemos que tener en cuenta con qué armamos los elementos para, bueno, no usar tela y después poder descartarlos o protegerlos de alguna manera si no se pueden reemplazar, para que la limpieza pueda ser óptima. Bueno, los protocolos que más o menos ya los voy a comentar más adelante. Nosotros tenemos en cada quirófano, que son 3 los del área, tienen cada uno una antesala, el lavabo, y que ahí cuando la volante, porque tenemos 3 instrumentadoras, la que está estéril, la circulante y la volante que está afuera, ella va a ser la encargada de preparar unas bateas donde dividimos lo que son elementos de anestesia, el instrumental, que se sumerge todo lo que se usó dentro del quirófano, y en otra batea vamos a sumergir los elementos de protección personal que son no descartables, por ejemplo, las máscaras faciales y las antiparras. En uno de los quirófanos se está armando, en realidad está armado, pero todavía no hicimos el simulacro para lo que es todo lo que es obstetricia, que más adelante voy a mostrar una foto con la cervocuna, y bueno, los simulacros hasta ahora los venimos haciendo con estos pacientes que tuvimos, que fueron 3 sospechosos y un confirmado. También se fue aceitando un poco el tema de lo que es la vestimenta, porque son muchos pasos para ponerse el equipo de protección personal, también para sacárselos, o tal vez uno no se los acuerda todos de memoria, como decía también hace un ratito Brian. Entonces, la que está de volante también supervisa, a ver, el orden en que te pusiste las cosas, que es el orden inverso para sacártelos sin contaminarte, o si te contaminas lo menos posible. Lo mismo también con el tema del área de limpieza, cómo se va a limpiar el quirófano, de lo más limpio hasta lo más sucio. Cuando ingresa el paciente se repasa constantemente todas las superficies, los picaportes, el pasaje del paciente por la guillotina que le decimos nosotros, las puertas, todo el quirófano, la antesala con puertas cerradas. La circulante no sale del quirófano y utiliza la volante para poder pedir las cosas a farmacia. Todo es por computadora, no utilizamos papeles adentro. El checklist es verbal, y después los puntos claves, digamos, si son necesarios, se anotarán más adelante en el protocolo, pero si no, nos fijamos que el paciente no tenga prótesis dental,
no tenga nada, aritos, pulseras, o sea, todo lo que habitualmente hacemos, pero en este caso tratamos de prestar una especial atención porque no podemos manipular, o sea, como decíamos, si bien nosotros tampoco entramos celulares, entramos pertenencias que no sean las necesarias para el procedimiento, los pacientes lo mismo. Entonces, para no demorar el procedimiento, nos fijamos antes de que entre, que esté todo en regla, porque si no directamente no entra el paciente. Digamos, si no está en condiciones, no sirve de nada porque ya los tiempos de la cirugía con todos estos procedimientos se alargan. Entonces, por eso tratamos de prestar especial atención en esto para que, bueno, sea lo más óptimo posible. Acá más o menos les muestro en estas fotos los que son los carteles de señalización. En la foto de arriba es el circuito de ingreso y egreso de los pacientes y cómo se deben manejar por cada quirófano. Solamente son los 3 de abajo que están marcados los que se usan, los de enfrente no y están cerrados. Uno solo lo usamos como un depósito para poner todo esto que les mencionaba antes, con la camilla de tracción, pierneras, que en el caso de que se necesiten, todos elementos que son exclusivos para nuestro área. En la parte de abajo, en la foto donde se ven que hay descartadores que los usamos como, digamos, recipientes, contenedores de elementos, está en la parte de afuera de la antesala, y ahí es donde cuando se requiere, por ejemplo, están por salir del quirófano porque terminó el procedimiento, y se van a dirigir a la disciplina donde se hace el egreso del paciente, ahí hay elementos que usamos, por ejemplo, si se cambian, como les decía antes, tenemos doble par de botas, se sacan una bota y se vuelven a poner una limpia. O cuando alguien tiene que ingresar, ahí están los elementos para que se puedan hacer, digamos, el intercambio de lo que tienen puesto, digamos. Bueno, en la foto donde están los tachos de basura, es donde, o sea, los tachos de basura, perdón, ¿no? Los lebrillos, es donde se descartan los equipos de protección personal que son dentro de la antesala. Esa zona es como una zona gris. Cuando entra el paciente y se saca la camilla, la mucama entra y limpia todo, limpia la camilla, sale la camilla hacia un lugar, y ahí se colocan estos lebrillos para luego, cuando se termina el procedimiento quirúrgico, ahí se descarte todo y salgan con el ambo limpio, o sea, con el ambo que tenían abajo del equipo de protección personal, y se dirijan hacia el vestuario y evitar la circulación innecesaria en el área quirúrgica. Y bueno, y en la foto que está abajo, en la última, la saqué para mostrarles las bateas donde se dividen la parte de anestesia y la parte del instrumental. Bueno, un poco como les contaba antes, se trata de que haya la menor cantidad de gente posible, y si hay algún colaborador extra, se avisa, y también ya se tiene el equipo preparado para poder visualizar cuando se está cambiando, poder ayudarlo y decirle, no, mira, te pusiste el barbijo. Nosotros usamos un barbijo quirúrgico arriba del N95 por una cuestión de protección del N95, porque también los guardamos en un sobre de papel para un posterior uso. Entonces, de esa manera lo cuidamos para que, bueno, que no se contamine y que bueno, poder utilizarlo de la manera más segura posible. Acá también otras fotos. En la parte que está la mesa de anestesia no se ve bien, pero tiene plásticos puestos. Hay una cabina que la usan los anestesiólogos en el caso de que sea un paciente que necesite intubación. Toda la ropa, como les comentaba antes, de protección de la camilla es todo descartable. En las fotos de abajo, lo que quise mostrarles fue que también está la mesa de anestesia, que el paciente que hicimos COVID positivo entró con un respirador extra. Entonces, ahí como que también a nosotros nos sumó un equipo más para poder manejar, para poder, digamos, en realidad fue más para la parte de anestesia y ver de conservar el circuito cerrado y no que tenga la menos aerolización posible
el recinto quirúrgico. En la parte que está la foto de la mucama, que está descartando, esa foto la puse porque ella también estaba preocupada cómo tenía que limpiar el quirófano, de qué manera lo hacía, y cómo se descartaban al terminar todo el procedimiento hasta su último equipo de protección, digamos, en la bolsa, y poder cerrarlo y poder sellar definitivamente todo y que no quede, digamos, como ningún área con ninguna posibilidad de que haya virus en la superficie. Entonces ella se descartó su propio equipo de protección personal y se cambió digamos, se sacó los guantes y con un guante limpio desde afuera selló la bolsa como para poder cerrar y evitar también que el carro de ropa y de basura tenga, digamos, el transporte de virus la menor cantidad posible en el ambiente. Si bien no se transmite, pero también es como hablábamos un poco antes, esta cosa de tal vez de hilar tan fino hace que, bueno, nos dé un poco de tranquilidad también en el manejo de todo, porque en base a mi experiencia, uno dice, sí, no hay que tocarse la cara, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, pero uno también pierde en algún momento el tiempo de concentración extrema, porque no puedes estar atento a todo. Uno trata de trabajar tranquilo, confía en el equipo con el que está trabajando, todos estamos muy predispuestos en ese momento. Hay que también aprender a bajar un poco la velocidad para poder estar más atentos a todos, pero bueno, uno también se hace difícil estando en ese momento poder estar atento a todos. Si bien tuvimos un buen manejo nosotros como equipo, bueno, también nos fuimos, a medida que fuimos haciendo los procedimientos, nos fuimos sintiendo más seguros con nosotros mismos y también con esta atención a cada paso que tal vez en un paciente común antes no lo hacíamos, o como comentaba al principio, esto de tener la puerta abierta o cerrada, bueno, antes quedaba un poquito abierta, está bien, ahora es como que estás ahí, decís, cerrar la puerta, fíjate esto, fíjate lo otro, y a veces, bueno, es también tratar de relajar lo más posible, ¿no? Bueno, y en la foto de abajo es el egreso de ingreso exclusivo que tenemos nosotros para el área. Digamos, depende de la función que cada uno cumpla, es lo que se pone de protección. Los anestesiólogos, por supuesto, usan una protección 3 porque están directamente afectados, digamos, a lo que es la vía aérea. Nosotros usamos todos máscaras faciales, la circulante incluida, y la mucama cuando entra a limpiar también. La que no usa máscara facial es la volante. Bueno, con el tema de, como les comentaba antes, cuando el tema de pedir insumos, se pide una cantidad de insumos para la cirugía que va a entrar y ningún insumo vuelve a farmacia, todo se descarta, se haya usado o no. Tratamos de no excedernos, pero bueno, si bien no falta nada, y si falta algo, la volante es la que lo va a buscar a la farmacia, pero nada vuelve a la farmacia. Lo mismo nos ha pasado con el tema de las muestras para anatomía patológica, también tenemos un protocolo de cómo usarlos, de cómo sacarlos, del quirófano, cómo rotularlos. Bueno, los residuos más o menos ya también lo comenté. En el área donde se descartan las bolsas, justo coincide que estás como cerca de donde ingresan los pacientes, entonces algo a destacar es que cuando viene el camillero que lo trae al paciente, él descarta su camisolín, no vuelve a circular con la misma ropa que traía en el traslado del paciente, y hay una bolsa especial para él para que no circule por todo el sanatorio una vez que lo deje. Y también se avisa antes de salir el paciente que se prepare para poder él estar protegido también en lo que es el traslado del paciente. Bueno, con respecto a la rotación periódica del personal, nosotros somos un equipo inicialmente éramos 9, pero se redujo a 7, y ahora lo que hicimos fue al mes cambiar parte del equipo, para que los que están, digamos, una parte de los que están entrenados van a lo que es el sector no COVID,
y los que quedamos son los que entrenamos a los que vienen, y en la futura rotación, digamos, que vayan ellos y así se vaya llegando a entrenar a todo el personal de la planta. Porque posteriormente, todavía, como comentaban recién, todavía no vino el pico, y también hay que, más allá de que un paciente sea COVID positivo, también tiene que ser quirúrgico, ¿no? Parece una cosa sobreentendida, pero bueno, o sea, el número de cirugías realmente se redujo notablemente. Entonces, en un futuro, cuando sean todos sospechosos, o haya más cantidad de pacientes quirúrgicos positivos, la fase 1, como dice ahí abajo, ya no va a existir, y va a ser directamente toda el área quirúrgica, se va a tratar de la misma manera. Bueno, en esta foto acá les comparto un poco lo que es el protocolo nuestro del área COVID, y bueno, acá no figura la parte del uso de máscara facial, porque tal vez no es necesaria, pero nosotros, por suerte, contamos con esos recursos. Entonces, el que lo quiere usar puede hacerlo libremente para también poder sentirse un poco más protegido. Bueno, y acá una foto de una compañera que está haciendo de modelo para la charla. Bueno, básicamente es eso. Por ahora nos cuidamos de esta manera, tratamos de optimizar los recursos de la mejor manera posible. También nosotros estamos muy atentos al cuidado de nosotros mismos, de nuestros compañeros, y bueno, por ahora todos los pacientes que tuvimos realmente fue muy bueno el manejo que hicimos como equipo, los protocolos que tenemos están funcionando bastante bien, así que eso es un poco de lo que les puedo compartir de lo que vivimos. Dudas, miles, tal vez se vuelve a hablar sobre el mismo tema un montón de veces, pero hace que podamos ir mejorándolo día a día. Así que bueno, por mi parte sería eso lo que les puedo compartir un poco de la vivencia de lo que tenemos en el sanatorio. Bueno, fantástico, pero no da tiempo. Tranquilo. Bueno, la verdad que espectacular las presentaciones, no nos podemos quejar, Gaby, ¿querías decir algo en especial vos? No, en honor al tiempo, la verdad es que todo muy lindo, muy bien, muy claro. Creo que nos sacaron unas cuantas dudas, igualmente quedan otras, pero bueno, el tiempo dirá. Doctor Solari. Sí, che, Estela, ¿querías decir algo más así? Sí, quería, bueno, primero felicitar a los dos instrumentadores que hablaron, porque muy bien y muy buena organización. El Sanatorio Güemes me trajo recuerdos, porque yo empecé ahí a hacer control de infecciones. Y éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes. Una pregunta que se está repitiendo ahí en el chat, y es qué hacer con el instrumental. El instrumental no tiene ninguna modificación, ni hay que tratarlo de ninguna forma en especial, ni hay que trasladarlo de ninguna forma en especial. Recordemos que este es un virus de contacto respiratorio. El problema está cuando tenemos a las personas cerca o al lado, pero el instrumental no tiene ningún tipo de cuidado en especial, ni hay que hacer nada, ni nadie se va a contagiar porque tocó de COVID. Sí, hay que mantener, obviamente, las medidas de control que se relacionan con la sangre y fluidos corporales por las otras infecciones que se transmiten por la sangre, pero por COVID ninguna cosa en especial. Bueno, che, la verdad que fue bastante claro.